Es posible arrebatar un alma de las mismísimas fauces del infierno en los segundos finales de su vida, cuando una persona ha rechazado a Dios durante décadas, cuando yacen en su lecho de muerte con un corazón duro como la piedra, rechazando los sacramentos y apartándose de la luz. Está realmente perdida toda esperanza. Miramos a nuestros seres queridos, aquellos que se han alejado, aquellos que se burlan de nuestra fe, aquellos que viven como si la eternidad no existiera. Y temblamos, nos preguntamos, ¿qué pasará cuando se les acabe el tiempo? ¿Enfrentarán solos la terrible justicia de Dios? Según una visión impactante y una promesa específica dada a Santa Faustina Kowalska, la respuesta a ese miedo es un rotundo no. Existe un arma secreta, un salvavidas lanzado desde el cielo, que puede salvar la distancia infinita entre un pecador moribundo y el trono de Dios. Es una promesa tan inmensa, tan generosa, que casi parece demasiado buena para ser verdad. Jesús reveló que hay una oración, una disposición específica de palabras ofrecidas por ti, en nombre de ellos, que lo obliga a cambiar su propia naturaleza en ese momento final. Él prometió que si esta oración se recita junto al lecho de un moribundo, ya no se presentará como el juez justo, sino que se transformará en el Salvador misericordioso. Antes de abrir el diario para revelar este misterio que salva vidas, vamos a crear un santuario de esperanza aquí mismo, ahora mismo. Todos llevamos la carga de la preocupación por alguien a quien amamos, quizás un padre, un hijo o un amigo que se acerca al final o que ya ha fallecido. Te invito a bajar tus defensas y entregar esa preocupación. En los comentarios de abajo, simplemente escribe las palabras: Jesús, en ti confío. Y si llevas el nombre de un ser querido en tu corazón, deja su nombre de pila allí también. Coloquémoslos juntos bajo los rayos de la divina misericordia, creando una legión de oración que se extienda por el mundo digital. Haz esto ahora como un acto de fe. Y comencemos. Para entender la magnitud de esta promesa, primero debemos enfrentar la realidad de lo que sucede en los momentos finales de la vida. A menudo, higienizamos la muerte. La vemos como un evento médico, una parada del corazón, un desvanecimiento del aliento, pero los místicos, los santos y, de hecho, la misma Escritura nos dicen que el lecho de muerte es un campo de batalla. Es el sitio del combate final. Santa Faustina, una humilde monja polaca en la década de 1930, recibió una gracia que pocos humanos han poseído jamás. El velo entre nuestro mundo y el reino espiritual se levantaba frecuentemente para ella. Ella no solo rezaba por los moribundos, veía lo que les sucedía a sus almas, vio que en esos momentos finales, cuando el cuerpo está débil y la voz callada, el alma a menudo está completamente despierta y comprometida en una lucha aterradora. Vio las legiones de la oscuridad, los demonios que han esperado toda una vida por este momento, reuniéndose como buitres, tratando de llevar el alma a la desesperación. Susurran mentiras: eres demasiado pecador, Dios no puede perdonar esto, eres nuestro. Para la familia que está junto a la cama, llorando y tomados de la mano, todo parece tranquilo, pero en el reino espiritual, una tormenta está rugiendo. Por esto es que nos sentimos tan impotentes. Podemos ofrecer agua para su sed, podemos ajustar sus almohadas, pero ¿cómo podemos ayudarlos a pelear una batalla que no podemos ver? ¿Cómo podemos salvarlos si han perdido la voluntad de salvarse a sí mismos? Es en esta desesperada impotencia donde Jesús intervino con una revelación que lo cambia todo. Él le dio a Faustina la coronilla de la Divina Misericordia, no simplemente como una devoción para la paz personal, sino como un arma de rescate. La historia de cómo se dio esta oración es en sí misma un testimonio de su poder para detener el juicio. No se dio en un momento de calma, sino en un momento de destrucción inminente. En 1935, Faustina tuvo una visión de un ángel, el ejecutor de la ira divina. Estaba vestido con una túnica deslumbrante, su rostro glorioso, de pie sobre una nube. En sus manos sostenía rayos y relámpagos, listo para golpear la tierra por sus pecados. Faustina, al ver esto, comenzó a rogarle al ángel que se contuviera. Suplicó por tiempo, prometiendo que el mundo haría penitencia, pero se dio cuenta con horror de que sus propias palabras no tenían poder. Sus oraciones eran como polvo contra la justicia de Dios.
El ángel no podía ser detenido por súplicas ordinarias, pero entonces, en ese momento de derrota, sintió la gracia de Jesús apoderarse de su alma. Se encontró suplicando a Dios Padre, usando palabras que escuchó interiormente, palabras que nunca había compuesto ella misma. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Mientras continuaba recitando esta oración, sucedió lo imposible. El ángel, a quien se le había ordenado ejecutar justicia, quedó impotente, no pudo llevar a cabo el castigo. El poder de la ofrenda del Hijo al Padre, paralizó la ira de la justicia. La tormenta pasó, la misericordia triunfó. Si esta oración pudo detener la ira de un ángel sobre una ciudad, ¿qué podría hacer por una sola alma moribunda? Jesús no dejó a Faustina preguntándose. Más tarde se le apareció y le dio una instrucción específica que sirve como el fundamento de nuestra esperanza hoy. Le dijo: «Hija mía, anima a las almas a rezar la coronilla que te he dado. Me complace concederles todo lo que me pidan, rezando la coronilla». Pero luego estrechó su enfoque hacia los moribundos. Escucha atentamente estas palabras registradas en la entrada 811 del diario. Jesús dijo: «Escribe que cuando digan esta coronilla en presencia del moribundo, yo me pondré entre mi Padre y el moribundo, no como el juez justo, sino como el Salvador misericordioso. Deja que esas palabras penetren hasta la médula de tus huesos. Yo me pondré entre». Jesús está describiendo un cambio en el posicionamiento cósmico. Bajo las estrictas leyes de la justicia, un alma que entra en la eternidad debe enfrentar al Padre. El Padre, que es santidad infinita, no puede estar en presencia del pecado. Si un alma llega cubierta de la mugre del pecado no arrepentido, con una vida de rechazo, la justicia exige separación. Esto es lo que llamamos el juicio. No es que Dios quiera condenar, es que el alma no puede resistir el fuego de su verdad. Pero la coronilla introduce a un tercero en esta sala del tribunal. Cuando tú, el intercesor, recitas estas palabras por su dolorosa pasión, estás convocando a Jesucristo para que se interponga física y espiritualmente. Él se para frente al alma moribunda. Él actúa como un escudo. Cuando el Padre mira al pecador moribundo, ya no ve los pecados de esa persona. Ve las heridas de su Hijo, ve el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad que tú estás ofreciendo. El juicio es bloqueado por la cruz. La sala del tribunal del juez justo se ha transformado en la sala de operaciones del Salvador misericordioso. Podrías preguntar, ¿pero esto se aplica a todos? ¿Qué pasa con la persona que ha sido malvada toda su vida? ¿Qué pasa con el ateo, el burlón, el que le grita al sacerdote que salga de la habitación? Esta es la parte más reconfortante de la revelación. Jesús comprende la dureza del corazón humano. Él sabe que a veces el pecado ciega a una persona tan profundamente que no puede encontrar la puerta. En otra entrada, Jesús le dice a Faustina: «Cuando un pecador empedernido reza la coronilla, llenaré su alma de paz, y la hora de su muerte será feliz». Pero aquí está el truco crucial. Jesús sabe que algunos pecadores no la rezarán, no pueden. Están demasiado débiles, en coma, o son demasiado tercos. ¿Los abandona? No. Él extiende el privilegio del sacerdocio de los creyentes a ti. Le dijo a Faustina que incluso si la persona moribunda no dice la oración, la promesa sigue vigente si alguien más la dice por ella. Considera las implicaciones de esto. Significa que tu fe puede suplir lo que falta en la de ellos. Significa que tú puedes actuar como el puente. Te conviertes en el conducto de la misericordia. Jesús nos está diciendo que acepta la coronilla recitada por una hija desesperada junto al lecho de un padre obstinado, como si el padre la estuviera recitando él mismo. El mérito se transfiere, el escudo se levanta. Faustina fue testigo de esta transferencia de gracia muchas veces. Un día, Mar fue llamada al lecho de una hermana que estaba en terrible agonía. La monja moribunda se retorcía de dolor, su alma claramente bajo asalto. Faustina comenzó a rezar la coronilla. Mientras rezaba, vio retroceder la oscuridad, vio cesar la lucha. La hermana cayó en un sueño apacible y pasó a la eternidad con una sonrisa. Pero hay una visión aún más dramática, una que aborda el miedo a la distancia. Vivimos en un mundo moderno donde no siempre podemos estar junto a la cama. Los seres queridos
mueren en hospitales al otro lado del país o en accidentes donde no podemos llegar a ellos. Está la promesa limitada por la proximidad física. Faustina registra en su diario que en varias ocasiones estaba en su celda a millas de distancia de una persona moribunda y de repente sentía un llamado distinto y urgente en su espíritu. Jesús le decía: «Hija mía, ayúdame a salvar un alma». En una instancia, fue transportada espiritualmente al lecho de un hombre moribundo a quien no conocía. Ella escribe: «Me encontré en una cabaña extraña donde un anciano agonizaba entre grandes tormentos. Alrededor de la cama había una multitud de demonios y la familia que lloraba y no veía nada de los espíritus. Cuando comencé a rezar, los espíritus huyeron con silbidos y amenazas dirigidas a mí. El alma se calmó y se resignó a la voluntad de Dios». Esto confirma que el poder de la coronilla no está limitado por paredes o millas. Puedes estar en tu casa recitando la coronilla por un pariente moribundo, en un hospital en el extranjero, y el efecto espiritual es el mismo. El escudo de misericordia se erige instantáneamente. El juez justo se convierte en el Salvador misericordioso, sin importar la geografía, porque la oración opera en el reino de Dios, donde no hay distancia. Sin embargo, debemos entender por qué funciona esto. No es magia, no es un encantamiento que fuerce la mano de Dios contra su voluntad. Funciona porque es la última esperanza de salvación que Dios mismo quiere dar. Él está buscando una excusa para mostrar misericordia. Está esperando que alguien le dé permiso para actuar. Cuando un alma ha rechazado a Dios, Dios respeta su libre albedrío. No se forzará sobre ella, pero cuando rezas la coronilla, te estás poniendo en la brecha. Estás diciendo: «Señor, esta alma nos pertenece. La reclamo por la sangre de Jesús. Te ofrezco el precio de su redención que ellos han olvidado». Y el Padre, viendo el amor del intercesor y las heridas del Hijo, concede la gracia del arrepentimiento final. Santa Faustina explica que a veces esta gracia final ocurre en el último segundo, de una manera que es invisible a los ojos humanos. Ella escribe sobre almas que parecen morir sin los sacramentos, aparentemente inconscientes, pero nos asegura que en ese milisegundo final, entre el último aliento y la eternidad, al alma se le da un destello de luz, un momento de claridad absoluta, donde ven la verdad. En ese microsegundo, tienen la opción de decirle sí a Dios. La coronilla obtiene este destello final de luz. Hay una entrada profunda, diario 1698, donde Faustina entabla una conversación con Jesús sobre este mismo tema. Ella pregunta sobre las almas que parecen morir en obstinación. Jesús le responde: «Mi misericordia es más grande que tus pecados y los del mundo entero. ¿Quién ha medido el alcance de mi bondad? Por ti bajé del cielo a la tierra. Por ti dejé que me clavaran en la cruz. Por ti dejé que mi sagrado corazón fuera traspasado por una lanza, abriendo así la fuente de la misericordia para ti. Ven, pues, con confianza a sacar gracias de esta fuente». Él continúa explicando que lo único que puede condenar a un alma es el rechazo a aceptar la misericordia, pero las oraciones de otros pueden ablandar el corazón para aceptarla. Sin embargo, hay una advertencia contenida en estas visiones. El enemigo conoce el poder de esta oración. Satanás odia la coronilla de la divina misericordia con un odio ardiente y específico, porque le arrebata sus victorias en el último segundo. Pensaba que tenía el alma asegurada. Había pasado años tentándola, endureciéndola, llevándola al pecado, y luego, en la hora final, un humilde guerrero de oración recita la coronilla y la presa es liberada. Debido a esto, puedes encontrar que cuando intentas rezar esto por una persona moribunda, enfrentas obstáculos. Podrías sentir una fatiga repentina y abrumadora. Podrías llenarte de dudas: esto no está funcionando, o están demasiado lejos. Podrías enfrentar distracciones, interrupciones o una sensación de sequedad espiritual. Faustina experimentó esto. Escribió sobre sentir dolor físico y pesadez espiritual al orar por los moribundos, como si estuviera asumiendo una parte de su lucha. Esto es normal, es una señal de que la batalla es real. No te detengas. Si sientes resistencia, significa que estás sobre el objetivo. Significa que el enemigo tiene miedo de tu oración.
Jesús nos dice, a la hora de la muerte, defiendo como mi propia gloria a cada alma que rece esta coronilla, o cuando otros la recen por una persona moribunda. El perdón es el mismo. Defiendo como mi propia gloria. Imagina a un rey defendiendo su propia corona, su propio honor. Así es como ferozmente Jesús defiende el alma por la cual se reza la coronilla. Se lo toma como algo personal. La salvación de esa alma se convierte en una cuestión de su gloria. No dejará que el enemigo toque lo que pertenece a su gloria. Profundicemos en la imaginería específica de los rayos. Probablemente hayas visto la imagen de la divina misericordia. Jesús, con 2 rayos brotando de su corazón, uno rojo y uno pálido. Estos rayos no son solo decoración artística, representan el mecanismo de nuestra salvación en la hora de la muerte. El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas, representa el bautismo y la confesión, la purificación. El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas, representa la Eucaristía. Cuando rezamos la coronilla, esencialmente estamos bañando al alma moribunda en estos rayos. Incluso si no pueden recibir físicamente los sacramentos, la realidad espiritual de la sangre y el agua se les aplica a través de la oración. El juez justo mira a través de estos rayos. Cuando mira a través de la luz roja y pálida, el juicio se filtra y solo queda la misericordia. Hay un relato hermoso, pero desgarrador en la entrada 1565 del diario, donde Faustina lucha por un alma desesperada. Ella escribe: comencé a rezar la coronilla. De repente, escuché la voz de la persona que agonizaba, aunque estaba lejos. Decía: estoy condenado, estoy condenado. Comencé a orar con mayor fervor. De repente, vi a Jesús. Los rayos de su corazón envolvieron al enfermo, y los poderes de la oscuridad huyeron presas del pánico. El enfermo exhaló su último suspiro pacíficamente. Este hombre creía que estaba condenado, se había rendido, había pronunciado juicio sobre sí mismo, pero la oración de Faustina anuló su propia desesperación. Los rayos de la misericordia fueron más fuertes que su autocondenación. Esto nos dice que incluso si nuestros seres queridos se sienten indignos, incluso si están en un estado de autodesprecio, nuestra confianza puede sostenerlos. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestras vidas? ¿Cuál es la instrucción práctica para nosotros, los devotos de la misericordia? Primero, debemos memorizar esta oración. Es corta, toma menos de 10 minutos, pero debemos tenerla escrita en nuestros corazones para que en un momento de crisis no necesitemos buscar un libro a tientas. Simplemente podemos comenzar: Padre Eterno. Segundo, debemos estar vigilantes. Si escuchamos que alguien se está muriendo, incluso si no lo conocemos bien, debemos ofrecer inmediatamente esta coronilla. Jesús le dijo a Faustina que al hacer esto, podemos salvar almas que nunca hemos conocido. Podemos acumular un tesoro de almas salvadas que nos recibirán en el cielo, agradeciéndonos por la oración que inclinó la balanza. Tercero, debemos enseñar esto a otros. ¿Cuántos mueren sin esta oración porque sus familias no saben? Se sientan junto a la cama, llorando, hablando del pasado, lo cual es bueno, pero se olvidan de asegurar el futuro. Debemos ser nosotros quienes sugiramos gentilmente: recemos la coronilla de la divina misericordia por él. Y finalmente, debemos confiar en la promesa con respecto al juez justo. Este es el ancla teológica. A menudo tenemos una visión distorsionada de Dios, como un tirano esperando atraparnos en un error, pero Jesús nos está mostrando que quiere ser el Salvador. Está buscando la escapatoria. Él ha proporcionado la escapatoria. Nos está diciendo: tengo que ser el juez, porque soy la verdad, pero te estoy rogando, dame la oportunidad de ser el Salvador en su lugar. La coronilla es esa oportunidad. Hay momentos en nuestras vidas en los que sentimos que nuestros pecados son demasiado grandes. Miramos nuestro pasado y vemos ruinas de errores. Proyectamos este miedo en nuestros seres queridos moribundos. Pensamos que él era alcohólico, ella estaba amargada, él nunca iba a la iglesia. Hacemos el recuento de sus vidas y vemos la bancarrota. Pero Jesús dice: cuanto más grande es el pecador, más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Él dice que el océano de su misericordia es infinito. Si tomas un dedal de agua sucia, nuestros pecados, y lo arrojas en medio del océano Pacífico, ¿se ensucia el océano? Número. El agua sucia se desvanece, se consume, desaparece.
La coronilla es el acto de arrojar ese dedal al océano. También debemos recordar la hora de la gran misericordia. Jesús le pidió a Faustina que a las 3 de la tarde, la hora en que murió en la cruz, nos sumergiéramos en su pasión. Aunque la coronilla se puede rezar en cualquier momento, recitarla junto al lecho de un moribundo durante la hora de las 3 conlleva una solemnidad especial. Alinea la muerte del pecador con la muerte del Salvador. Sincroniza su partida con su partida, envolviendo su pequeño sufrimiento en su sufrimiento infinito. Volvamos a la visión del tribunal. Imagina la escena de nuevo. El alma está allí. El acusador, Satanás, está leyendo la lista de cargos. Son cargos verdaderos. El alma no tiene defensa. El Padre, el juez justo, se sienta en el trono. El mazo está a punto de caer. Pero entonces se escucha una voz. Es tu voz. Es la voz de una madre, un hermano, un amigo, susurrando desde la tierra. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y de repente, el juez se levanta, pero sus vestiduras de autoridad judicial se convierten en las vestiduras de Cristo resucitado. Las heridas en sus manos y pies comienzan a brillar. Baja del trono y se para frente al alma acusada. Mira al acusador y dice: «Este está cubierto por la sangre, la deuda está pagada». El acusador debe huir. El alma temblorosa mira hacia arriba y no ve a un juez, sino a un Salvador con los brazos abiertos. Esta es la promesa, esta es la realidad. Esto es lo que tienes el poder de desatar. Al concluir esta reflexión, quiero hablar directamente a tu corazón. No dejes que este conocimiento siga siendo solo información. Deja que se convierta en una herramienta. Eres un rescatador. Has sido delegado por el Rey de Reyes. Quizás estás de duelo por alguien que ya murió. Quizás te preocupa no haber estado allí para rezar la coronilla junto a su cama. No te desesperes. Dios está fuera del tiempo. Él sabía en el momento de su muerte hace 10 años que estarías escuchando esto hoy y ofreciendo una oración ahora. Él puede tomar la oración que dices hoy y aplicarla al momento de su muerte entonces. No existe el demasiado tarde con Dios. Así que rézala ahora. Rézala por los que se han ido. Rézala por los que se están yendo. Y rézala por ti mismo para que cuando llegue tu hora haya alguien a tu lado susurrando esas dulces palabras salvadoras. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros. Caminemos en esta confianza. El juez justo nos ha dado la llave de su propio corazón para que siempre sea para nosotros y para nuestros seres queridos. El Salvador misericordioso. Si este mensaje ha tocado tu espíritu, si sientes que el peso del miedo se levanta, te pido una vez más que solidifiques tu confianza. Decláralo al mundo y a los cielos. Escribe en los comentarios: Jesús, en ti confío. Deja que esa sea tu firma en este contrato de misericordia. Y comparte esta verdad. Hay alguien que conoces, que está aterrorizado por la muerte, alguien que está de luto, alguien que necesita saber que la historia no tiene que terminar en juicio. Sé el mensajero de esta esperanza. Que los rayos de la divina misericordia te envuelvan, te protejan y te guíen a ti y a tus seres queridos a casa hasta que nos volvamos a encontrar en el corazón del Salvador.